Muy bien. Bueno, entonces ahora le toca su turno a Fernando. Tengo usted la palabra. Pues, bueno, como todo mundo, agradezco a Laura. Haberme invitado a participar en esta edición del Seminario de Visiones del Caribe, que aunque ella dice que amenaza con la última, yo creo que muchas cosas empiezan a partir de esta edición. Y también agradezco la convocatoria que nos hizo a reflexionar sobre nuestra trayectoria en términos de los estudios del Caribe y bajo la pregunta de que qué autores, libros, documentos, perspectivas teórico-metodológicas habían sido importantes para nuestro trabajo y definición de línea de investigación en este campo que es el Caribe y que bueno, pues que creo que a estas alturas del día ha quedado claro que la complejidad que tiene el mismo, y por eso digo que seguramente será el inicio de otras jornadas más. El año pasado, cuando tuvimos la edición de este seminario, yo en aquella intervención dije que me resultaba difícil marcar autores relevantes porque han sido muchos los que han contribuido a mi trabajo. Quizá, continuando con la reflexión que nos invita Laura en términos de la expectativa, que siempre mantengo por conocer, apropiarme, reflexionar y sobre todo explicar, porque creo que esa es nuestra función como académicos de la región del Caribe, he podido, digamos, como que centrarme en algunas cosas que creo que van a definir el texto que entregaré más adelante. Todo esto lo digo, como también lo mencioné en la mañana, quizá por el horizonte que nosotros como mexicanos tenemos de mirada hacia el Caribe, en mi caso de una expectativa en un sentido de Koselleck y Gadamer, cómo es que veo el Caribe y cómo es que siento yo que la Academia Mexicana tenemos esas miradas hacia el Caribe. En aquella ocasión, el año pasado, señalé que para mí una lectura que siempre resulta interesante, inquietante, confrontadora e invitadora a la concepción del Caribe fue el texto ya clásico, digamos, de John Pasque. Es un breve texto que remite a señalar siempre en una primera pista de reflexión sobre lo que es el Caribe. E insisto en una cosa que me gustaría poner en la mesa, también de reflexión, digamos, lateral, más allá propiamente del Caribe, sin los distintos formatos que la academia ha creado, ha mantenido, pero que también ha perdido. El texto al cual me refiero es un texto que fue una ponencia, ¿no? Una ponencia en el sentido de hace por lo menos 30 años atrás que tenían las ponencias, ¿no? Cuando uno hace una revisión historiográfica de distintos autores que hoy son clásicos, pues muchos de ellos encuentran uno que esos resultados los expusieron en algunas de las reuniones emblemáticas, clásicas, que fueron, en el caso de la historiografía mexicana, pero también a la latinoamericana, y que fueron parteaguas, ¿no? Este es el caso de este texto pequeño que creo que hemos perdido como un recurso académico de presentación de hipótesis de trabajo o primeros resultados de investigación. La ponencia que menciono se presentó en el año de 1981 en una reunión que tuvo como título la influencia de España en el Caribe, la cordillera Luisiana, 1500-1800. En aquellas reuniones célebres que organizaba la Universidad Hispanoamericana y que 2 años más tarde se publicó en un libro en su esencia de ponencia, quizá hoy diríamos memoria, que también la hemos olvidado como un recurso académico, y que es el soporte que llega hasta nuestros días. Yo leía de Pasque
por referencia de Johanna, que ha sido mencionada el día de hoy. También para mí ha sido siempre una figura que me ha marcado en su libro de Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808, y el subtítulo que no lo veo ahora, pero que todos conocemos, y en su capítulo 1, que se titula El Circuncaribe como región geohistórica, realizó una revisión conceptual exhaustiva. Que debo decir, yo no pretendo hacer por dos razones. Uno, porque Johanna lo hizo muy bien, y dos, porque yo no tendría algo nuevo que aportar en esa revisión, y para mí sigue siendo de gran utilidad. Y solo me limito a decir que gracias a Johanna contamos con ese ejercicio de reflexión conceptual que para mí sigue siendo muy importante. Volviendo a Tepazqui, la idea que más me caló en aquel momento y que me sigue calando, pues es la idea del Mediterráneo americano, que debo confesar, en principio, yo la asocié torpe e ingenuamente a una moda por buscar modelos de interpretación y análisis europeos con fuertes dosis de eurocentrismo. Para mí, Braudel era y sigue siendo una propuesta de espacio-tiempo histórico de gran profundidad, pero me resultaba claro en aquel momento y argumentado para el propio Mediterráneo. Entonces, al llegar y leer el Tepazqui, me surgía la pregunta si no estaríamos trasladando un esquema claro a uno no tan claro y, por tanto, forzando el nivel de análisis y de profundidad. E incluso en algún momento pensé tergiversando un proceso diferente. Johanna me ayuda a sumergirme en una discusión propia de una parte de la experiencia americana y una problematización del espacio caribeño más allá de las denominaciones geográficas. Creo que ese es un punto que ahora, escuchando para las ponencias, el planteamiento de muchos de los trabajos que me antecedieron el día de hoy, creo que a 30 años de estas discusiones que por lo menos desde México tenemos, creo que el punto de rebasar las denominaciones geográficas que tanto ocuparon a las discusiones, a los congresos, corrió mucha tinta, si era uno Caribe, qué era el Caribe, si geográficamente, que si los otros Caribes, que si el Circuncaribe, el Caribe, qué sé yo, bla, 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 tenía que ver, creo, y eso habría que ubicarlo en el tiempo y en la discusión historiográfica, pues con esa necesidad de tratar de acotar eso que veíamos más allá de las fronteras geográficas, ¿no? Creo que hoy día esta idea esa problematización, para ser más concreto, me parece que la hemos, creo, superado. La hemos superado, que vemos con mayor naturalidad que en aquel entonces procesos que rompen con la frontera geográfica y los aceptamos con mayor soltura dentro de las discusiones académicas, ¿no? Entonces lo lanzo aquí a la mesa, al seminario, porque me parece que tiene que ver con esto que hace un momento comenzamos a comentar en la mesa de la tarde, y que tiene que ver con un ejercicio de problematización del Caribe, más allá de sus fronteras, y como un proceso que tiene dimensiones espaciales, pero también temporales, digamos, determinadas en una problematización que no tiene nada que ver con las problematizaciones de hace 20 o 30 años. Lo vuelvo a poner en la mesa como elemento de discusión. Bueno, pues para mí el tema del Mediterráneo americano, atendiendo a su temporalidad, como lo plantea Tepazqui, que marca claramente etapas, tiempos determinados en los procesos históricos fundamentales, ello me daba la confianza de continuar reflexionando sobre un Caribe mucho más amplio,
en que eventualmente me ayudaban las concepciones que habían sido propuestas, como de decir, el Caribe de Johanna. Debo inscribir este ejercicio que nos plantea Laura, estos primeros intentos en los años de 1996 y 98, que ya suenan lejanos a estas alturas, ¿no? Cuando los puse, dije, es que ya está lejano. Cuando acudí a mis primeros seminarios y a mi primer congreso de la MEC en Chetumal, invitado por su entonces presidenta, Laura Muñoz, allí tuve la oportunidad de acercarme mucho más al tipo de problematizaciones y conceptualizaciones hechas tanto por Johanna como por Laura y otros colegas que asistían. En verdad, es verdad que yo veía en aquellas primeras intervenciones, aquellos seminarios y aquel congreso, más un componente de lo que también ya discutíamos aquí en la mañana, de estudios latinoamericanos y centroamericanos que propiamente caribeños. Había esfuerzos, pero había otros tantos que sí hablaban más en una, digamos, lógica de reflexión de los estudios latinoamericanos, y ahí estaba el Caribe, o de estudios centroamericanos, y ahí estaba el Caribe. La explicación que yo me di en aquellos primeros años es que el Caribe formaba parte de América Latina, me decía yo. Desde allí comencé a pensar en algo que para mí ha resultado fundamental, creo que siempre. ¿Qué son los estudios caribeños? Siempre me lo he preguntado. La otra pregunta que me hago sobre los procesos transversales ubicados en el espacio caribeño, o los que suceden en el espacio caribeño, para recordar un poco la discusión de la mañana, que eventualmente contienen un fuerte componente local, pero que los inscribimos en el escenario caribeño. Son preguntas que siempre intento hacerme, que considero que para mí estas han sido preguntas permanentes en mi trabajo, e intento buscar siempre la transversalidad de las problemáticas históricas caribeñas. Y siguiendo de paso, trato de ubicar su temporalidad con cortes definidos por sus alcances, por sus giros y por sus virajes. A lo largo de estos años, recurrentemente regreso al autor y no me deja de provocar o motivarme la tesis e hipótesis de él mismo, que ciertamente en la segunda parte del texto se ocupa de otros problemas, ¿no? La defensa, la fortificación, el situado. Sin embargo, su propuesta metodológica expuesta en principio de espacio y región siguen siendo para mí un faro. Me sigo preguntando si podemos hablar del Mediterráneo americano, pero más allá de una respuesta contundente, que evidentemente no la tengo. De lo que sí estoy convencido es que hay elementos de análisis regional que nos ayudan a comprender los procesos históricos, manteniendo su esencia que identifica y define un espacio, pero que se proyecta, que trasciende y que es referente. Porque una de las preguntas, cuando me hago la pregunta de qué son los estudios caribeños, inmediatamente viene la segunda pregunta: ¿para qué me voy a ocupar de ellos? ¿Por qué me debo de ocupar de ellos? Y entonces, bueno, empiezo a pensar en la importancia de la dimensión y repercusión que ello tiene. Y es allí donde vuelve nuestro horizonte de expectativa mexicano que encontramos para justificar los estudios del Caribe. Yo no he analizado cada uno de los congresos de la MEC, que bueno que Cintia lo va a hacer. Por ello. Más trabajo. Pero sí me atrevo a decir, se lo dejo a Cintia para que ella lo establezca, que hemos trabajado como un cuerpo académico en las identificaciones caribeñas, y que, sin ser pretencioso, creo que sí hemos construido una agenda académica de los estudios caribeños desde México en la Asociación de Estudios del Caribe, ¿no? De regreso a mis inicios y experiencias caribeñas, en aquel entonces, 96-98, yo trabajaba navegación, puertos y cuestiones
sanitarias, enfermedades y políticas. Y me ubicaba en el siglo XIX, en una ola de trabajos que por lo menos en mi generación de estudios doctorales en el Colegio de México pretendía hacer una historia mucho más amplia. Hablamos de historia latinoamericana, hablamos de estudios comparados, que no me voy a detener en ellos, solo los menciono porque era un viraje en la tradición histórica que el propio Centro de Estudios Históricos del Colegio de México intentaba romper y formarnos a aquellos estudiantes que llegamos en aquellas generaciones sobre los estudios históricos más allá de México. Entonces, para mí, la llegada a la MEC significó mirar desde México el espacio caribeño. A más de 25 años, mi esquema de reflexión se complementa con otros aspectos, como es la perspectiva global. Como dije, en aquel entonces estudiaba procesos a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Hoy, en 2024, 2023, 2024, visito el siglo XVI. Una centuria que para mí me ha parecido reveladora de lo que llamamos, muchos problemas, la realidad americana. Para mí el siglo XVI es un periodo formativo, fundacional, de muchas cosas y temas que nos ocupan y que encontramos una explicación en aquellos primeros años formativos de lo que llamamos la América. Pero también visto con muchas simplificaciones y deformaciones que avivan los mitos y leyendas, blancas y negras. De las cosas que me mueven constantemente en esta andanza por el 16, pues es el tema del perdón, sin lugar a duda, ¿verdad? Y que siempre me pregunto, ¿perdón a quién? ¿De qué hay que pedir perdón? ¿A quién se le solicita el perdón? ¿Para qué queremos ese perdón? ¿Quién recibirá ese perdón? ¿Para qué lo necesita? ¿Cuántos perdones se deben de solicitar? ¿A quiénes se le deben solicitar esos perdones? Y me pregunto, ¿hay un trauma presente que requiera de un perdón para superarlo? Entre muchas otras preguntas que me hago, digamos, como persona, como investigador, como académico que soy y que me rodea el contexto que a todos y a todas los que estamos aquí nos rodean. De paz que vuelve a mí y retomo su análisis, solo que agrego un elemento más, el proceso de globalización temprana. Me ayuda un maestro que tuvimos en el Colegio de México, Marcello Carmagnani, con sus libros, pero en especial uno que reseñé para la revista Secuencia y que me regreso, y aquí mismo regreso al tema ese de los formatos, géneros, de cómo nos comunicamos los académicos. Aparte de haber olvidado la ponencia como la teníamos antes, también hemos olvidado la reseña. La reseña que sigue siendo un método de ejercicio académico que poco lo recurrimos porque vale, por lo menos para los que somos mexicanos, tampoco nuestros puntos que no nos vamos a entretener en la reseña, pero creo que académicamente sigue siendo muy valiosa y que cuando reseñamos nos obligamos a ubicarnos donde estamos, qué queremos y hacia dónde podemos tejer, digamos, en perspectiva académica, ¿no? Eso para mí fue el libro de Marcello, que reseñé para la revista Secuencia, de un libro que sacó en el 2021, Las conexiones del mundo y el Atlántico, 1450-1840, en el que habla de este proceso de globalización temprana del mundo atlántico y allí en Caribe, con sus peculiaridades, pero de igual manera los pesos que tuvo en un proceso de globalización. Carmagnani me regresó a lecturas que yo hice en otro momento, pero que ahora vuelven a mi escritorio, como la de Sebastián Conrad, What is the Global History, de 2016,
o un texto que manejamos con mucha frecuencia, la de Hausberger, Historia Mínima de la Globalización, que publicó el propio colegio, que me ayudan a identificar y a diferenciar la historia global como perspectiva analítica y la globalización como un proceso histórico. Para lo que yo realizo con el Veracruz del siglo XVI, en un principio con el tema de mujeres y hoy con una producción y consumo de alimentos. La historia y la perspectiva global me han ayudado a ver esos ejes transversales del Atlántico que atraviesan el Caribe y que el Caribe contribuye a él. En donde Veracruz es un nodo de aquel gran engranaje con un escenario primario que alcanzo a ver en el Caribe. La globalización que llamamos temprana permite ver en este mismo puerto referenciado muchas veces sin proponérselo y sin que sus actores locales que viven procesos locales o regionales que llamaríamos se den cuenta de que están insertos en una problemática mayor, en una globalidad. Sigo en mi horizonte de expectativa, permeado por mi condición de ser mexicano, radicado en el centro del país, porque sí creo que eso sí determina bastante nuestras miradas, adscrito a una institución de educación superior, en mi caso la UAM, con una condición que el país tiene, político, social y cultural, que priva en el ambiente. Sigo mirando el Caribe como objeto de estudio, pero creo que a lo largo ya de estos años, veo a un Veracruz como parte de ese objeto de estudio y lo dimensiono en procesos mayores de globalización. Mi estudio de la presencia de mujeres españolas en el siglo XVI en Veracruz y Nueva España, publicado este año en la revista UNUA de la Universidad Veracruzana, muestra esa universalidad de la presencia femenina en la construcción del nuevo mundo. Para esas mujeres, el Caribe está presente e incluso lo hacen como un espacio que es suyo. Hablan y escriben de Veracruz, Campeche y La Habana, pero también hacen lo mismo de Sevilla, Cádiz, las Canarias y las Filipinas. Es decir, se apropian del espacio y es lo que busqué en ese artículo. En la investigación que tengo en marcha, la comida y sus componentes, como las gallinas, que estuvieron en las primeras embarcaciones de la Nueva España, es que ahora cuando me preguntan qué estudian las gallinas, pero que formalmente se comenzó a criar y se comenzaron a criar hacia las décadas de 1530 y 1540. Las gallinas venían en los barcos, pero es hasta 1530, 1540 que se inicia con una política y una acción de criar gallinas en Nueva España. Me ocupan para entender elementos que llegaron a estas tierras en donde se aprendió a comer, a criar y a comercializar, toda vez que se implementaron mecanismos para para establecer granjas de gallinas como la que identifico en Tlacotalpa, que sirvió para la subsistencia de los nuevos poblados, en este caso el puerto de San Juan de Ulúa y el Veracruz del río Huitzilapa, así como para el abastecimiento para las flotas que atravesaban el Atlántico. Pues claro, las gallinas venían, las traían pero ya cuando iban en el viaje, en el viaje, ya no había gallinas que embarcar, entonces tuvieron que empezar a implementar las granjas controladas, o hasta donde podían controlarlas, y las pusieron. Una de ellas quedó ahí en las orillas de Tlacotalpa. La gallina, el pollo y los huevos se hicieron elementos globales que involucraron al Caribe y a Veracruz. Esas perspectivas me permiten buscar documentación y hacer análisis de ellas bajo planteamientos teóricos diversos y complementarios, producto de mi trayectoria que facilita la emergencia de hipótesis de trabajo inscritas en estas nuevas y las no tan nuevas visiones del Caribe, pero que finalmente deben ser reflexionadas y, creo yo, planteadas en una agenda académica que
que llegó, está por desarrollarse y que seguramente tendrá nuevas rutas de investigación. Me parece que ahí es donde estamos. Hasta aquí va un texto. Es que es bien chistoso.